Septenario dedicado a meditar las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz. Tomado de San Roberto Bellarmino. Solo nuestro Señor sabe la razón que lo indujo a escoger este tipo de muerte. Los santos padres, sin embargo, han pensado en algunas razones místicas y las han dejado para nosotros en sus escritos. San Irineo, en su trabajo al que nos hemos ya referido, dice que las palabras Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, fueron escritas sobre aquella parte de la cruz donde ambos brazos se encuentran para darnos a entender que las dos naciones, judíos y gentiles, que hasta aquel tiempo se habían rechazado la una a la otra, fueron luego unidas en un solo cuerpo bajo una sola cabeza, Cristo. San Gregorio de Niza, en su sermón sobre la resurrección, dice que la parte de la cruz que miraba hacia el cielo manifiesta que el cielo ha de ser abierto por la cruz como por una llave, que la parte que estaba enterrada en la tierra manifiesta que el infierno fue despojado por Cristo cuando Él descendió allí, y que los dos brazos de la cruz que se estiraban hacia el este y el oeste manifiestan la regeneración del mundo entero por la sangre de Cristo. San Agustín, en su epístola a Honorato, San Bernardo, en el 5º libro de su obra sobre la consideración, enseñan que el misterio principal de la cruz fue levemente tocado por el apóstol en las palabras «cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad». El significado primario de estas palabras apunta a los atributos de Dios. La altura significa su poder, la profundidad su sabiduría, la anchura su bondad, la longitud su eternidad. Hacen referencia también a las virtudes de Cristo en su pasión, la anchura su caridad, la longitud su paciencia, la altura su obediencia, la profundidad su humildad. Significan más aún las virtudes que son necesarias para aquellos que son salvados a través de Cristo. La profundidad de la cruz significa la fe, la altura la esperanza, la anchura la caridad y la longitud la perseverancia. De esto sacamos que solo la caridad, la reina de las virtudes, encuentra un sitio en cualquier lugar en Dios. En consecuencia, ¿no es maravilloso que en sus últimas palabras desde la cruz, que ahora vamos a explicar, Cristo diese el primer lugar a las palabras de caridad? Empezaremos por tanto explicando las primeras 3 palabras que fueron dichas por Cristo a la hora sexta, antes que el sol fuera oscurecido y las tinieblas cubrieran la tierra, y consideraremos luego este eclipse del sol. Finalmente llegaremos a la explicación de todas las demás palabras de nuestro Señor que fueron dichas alrededor de la hora nona, cuando la oscuridad estaba desapareciendo y la muerte de Cristo estaba a la mano. Capítulo 1. Explicación literal de la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo Jesús, el Verbo del Padre eterno, de quien el mismo Padre había dicho, escuchadle, quien había dicho de sí mismo, porque uno solo es vuestro Maestro, para realizar la tarea que había asumido, nunca dejó de instruirnos. No solamente durante su vida, sino incluso en los brazos de la muerte. Desde el púlpito de la cruz nos predicó pocas palabras pero ardientes de amor, de suma utilidad y eficacia, y en todo sentido dignas de ser grabadas en el corazón de todo cristiano para ser preservadas, meditadas y realizadas literalmente y en obra. Su primera palabra es esta: y dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Plegaré a que aun siendo nueva y nunca antes escuchada, quiso el Espíritu Santo que sea predicada por el profeta Isaías en estas palabras: intercedió por los transgresores. Y las peticiones de nuestro Señor en la cruz prueban
cuán verdaderamente habló el apóstol San Pablo cuando dijo: la caridad no busca su provecho, pues de las 7 palabras que habló nuestro Redentor, 3 fueron por el bien de los demás, 3 por su propio bien, y una fue común, tanto para él como para nosotros. Su atención, sin embargo, fue primero para los demás, y pensó en sí mismo al final. De las 3 primeras palabras que él habló, la primera fue para sus enemigos, la segunda para sus amigos, la tercera para sus parientes. La razón por la cual oró, entonces, es que la primera demanda de la caridad es socorrer a aquellos que están necesitados, y aquellos que estaban más necesitados de socorro espiritual eran sus enemigos. Y los que nosotros, discípulos de tan gran maestro, necesitamos más es amar a nuestros enemigos. Estaban crucificando al Señor y en su misma presencia estaban repartiendo su túnica entre ellos. Se burlaban, lo difamaban como embustero, mentiroso, mientras que él, viendo lo que estaban haciendo, escuchando lo que estaban diciendo y sufriendo los más agudos dolores en sus manos y pies, devolvió bien por mal y oró: Padre, perdónalos. Lo llama Padre, no Dios o Señor, porque quiso que él ejerciese la benignidad del Padre y no la severidad de juez, y como quiso él evitar la cólera de Dios, que sabía provocada por los enormes crímenes, usa el tierno nombre de Padre. La palabra Padre parece contener en sí misma este pedido: yo, tu Hijo, en medio de todos mis tormentos, los he perdonado. Haz tú lo mismo, Padre mío, extiende tu perdón a ellos. Aunque no lo merecen, perdónalos por mí, tu Hijo. La oración de nuestro Señor fue también escuchada, si es que hacía referencia al crimen de los judíos, pues obtuvo para muchos la gracia de la compunción y la reforma de su vida. Hubieron algunos que volvieron golpeándose el pecho. Estuvo el centurión que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y hubo muchos que unas semanas después se convirtieron por la prédica de los apóstoles y confesaron a aquel que habían negado, adoraron a aquel que habían despreciado. Pero la razón por la cual la gracia de la conversión no fue otorgada a todos es que la voluntad de Cristo se conforma a la sabiduría y a la voluntad de Dios, que San Lucas manifiesta cuando nos dice en los Hechos de los Apóstoles: creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna. Perdónalos. Esta palabra es aplicada a todos por cuyo perdón Cristo oró. En primer lugar, es aplicada a aquellos que realmente clavaron a Cristo en la cruz y jugaron a la suerte sus vestiduras. Puede ser también extendida a todos los que fueron causa de la pasión de nuestro Señor, a Pilato, que pronunció la sentencia, a las personas que gritaron crucifícalo, a los sumos sacerdotes y escribas que falsamente lo acusaron, y para ir más lejos, al primer hombre, a toda su descendencia que por todos sus pecados ocasionaron la muerte de Cristo. Y así desde la cruz, nuestro Señor oró por el perdón de todos sus enemigos, cada uno. Sin embargo, se reconocerá a sí mismo entre los enemigos de Cristo, de acuerdo a las palabras del apóstol: cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por tanto, nuestro sumo sacerdote Cristo hizo una conmemoración para todos nosotros, incluso antes de nuestro nacimiento, en aquel sacratísimo momento, si puedo decirlo así, que Él hizo en el primer sacrificio de la misa que celebró en el altar de la cruz. ¿Qué retribución, alma mía, harás al Señor por todo lo que ha hecho por ti aún antes de que seas? Nuestro amado Señor vio que tú también algún día estarías en las filas de sus enemigos, y aunque no lo pediste ni lo buscaste, oró por ti al Padre, para que no cargue sobre ti la falta cometida por ignorancia.
¿No te importa, por tanto, tener en cuenta a tan dulce patrón y hacer todo esfuerzo por servirle fielmente en todo? ¿No es justo que con tal ejemplo delante tuyo aprendas no solo a perdonar a tus enemigos con facilidad y orar por ellos, sino incluso a atraer a todos cuantos puedas para hacer lo mismo? Es justo, y esto deseo y tengo el propósito de hacer, con la condición de que aquel que me ha dado tan brillante ejemplo me dé también en su bondad la ayuda suficiente para realizar esa tan grande obra. Pues no saben lo que hacen. Para que su oración sea razonable, Cristo se disminuye, o más aún, de la excusa que pueda por los pecados de sus enemigos. Él ciertamente no podía excusar la injusticia de Pilato, o la crueldad de los soldados, o la ingratitud de la gente, o el falso testimonio de los que lo perjudicaron. Entonces no quedó para él más remedio que excusar su falta alegando la ignorancia. Pues con verdad el apóstol observa, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Ni Pilato, ni los sumos sacerdotes, ni el pueblo sabían que Cristo era el Señor de la gloria. Aún así, Pilato lo sabía, un hombre justo y santo, que había sido entregado por la envidia de los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes sabían que él era el Cristo prometido, como enseña Santo Tomás, porque no podían, ni lo hicieron, negar que había obrado muchos de los milagros que los profetas habían predicho que el Mesías obraría. En fin, la gente sabía que Cristo había sido condenado injustamente, pues Pilato públicamente lo había dicho: no encuentro en este hombre culpa alguna, e inocente soy de la sangre de este hombre justo. Pero aunque los judíos, tanto el pueblo como los sacerdotes, no sabían el hecho de que Cristo era el Señor de la gloria, aún así no habían permanecido en ese estado de ignorancia si su malicia no los hubiera cegado. De acuerdo a las palabras de San Juan, aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, porque había dicho Isaías: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. La ceguera no es excusa para un hombre ciego, porque es voluntaria, acompañando, no precediendo el mal que hace. De la misma manera, aquellos que pecan en la malicia de sus corazones siempre pueden alegar ignorancia, lo que no es, sin embargo, una excusa para su pecado, pues no lo precede, sino que lo acompaña. Por lo que el hombre sabio dice: yerran los que obran iniquidad. Una vez más, si la oración de nuestro Señor ha de ser interpretada como aplicable a nosotros mismos, que no habíamos aún nacido, o aquella multitud de pecadores que eran sus contemporáneos, pero que no tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, dijo con mucha verdad el Señor: no saben lo que hacen. Finalmente, si Él se dirigió al Padre en nombre de todos los que estaban presentes y sabían que Cristo era el Mesías y un hombre inocente, entonces debemos confesar la caridad de Cristo, que es tal que desea paliar lo más posible el pecado de sus enemigos. Si la ignorancia no pudo justificar una falta, puede sin embargo servir como excusa parcial, y el deicidio de los judíos habría tenido un carácter más atroz de haber conocido la naturaleza de su víctima, aunque nuestro Señor era consciente de que esto no era una excusa, sino más bien sombra de excusa. La presentó con insistencia, en realidad para mostrarnos cuánta bondad siente hacia el pecador y con cuánto deseo hubiese él usado una mejor defensa, incluso para Caifás y Pilato, si una mejor y más razonable apología se hubiese presentado. El primer fruto que ha de ser cosechado de la primera palabra dicha por Cristo en la cruz
habiendo dado el significado literal de esta palabra, será esforzarnos por recoger algunos de sus frutos. Verdaderamente benignísimo Jesús, tu caridad sobrepasa nuestro entendimiento. Observo tu corazón en medio de tal tormenta de injurias y sufrimientos como una roca en medio del océano que permanece inmutable y pacífica, aunque el oleaje se estrelle furiosamente contra ella, pues ves que tus enemigos no están satisfechos con infligirte heridas mortales sobre tu cuerpo, sino que deben burlarse de tu paciencia y aullar triunfalmente con el maltrato. Los miras, digo yo, no como un enemigo que mira a su adversario, sino como padre que trata a sus errantes hijos, como doctor que escucha los desvaríos de un paciente que delira, por lo que tú no estás molesto con ellos, sino que los compadeces y los confías al cuidado de tu Padre Todopoderoso para que Él los cure, los haga enteros. Este es el efecto de la verdadera caridad, estar en buenos términos con todos los hombres considerando a ninguno como tu enemigo y viviendo pacíficamente con aquellos que odian la paz. Grande fue la caridad de Cristo como hombre hacia sus verdugos, pero mayor la de Cristo como Dios y del Padre y del Espíritu Santo en el día último hacia toda la humanidad que había sido culpable de actos de enemistad hacia su Creador y de haber sido capaces lo hubiesen expulsado del cielo, clavado en una cruz y asesinado. ¿Quién puede concebir la caridad que Dios tiene hacia tan ingratas y malvadas criaturas? Dios no guardó a los ángeles cuando pecaron, ni les dio tiempo para arrepentirse. Sin embargo, con frecuencia soporta pacientemente al hombre pecador, a los blasfemos y a aquellos que se enrolan bajo el estandarte del demonio, su enemigo, y no solo los soporta, sino que también los alimenta, los cría, hasta los alienta y sostiene, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dice el apóstol. Él aguarda pacientemente nuestro regreso de la senda de la iniquidad y de la perdición. Y para sobrepasar varias de las características de la caridad que Dios siente hacia los hombres malvados, los enemigos de su divina majestad, cada uno de los cuales requería un volumen, si tratáramos singularmente con cada uno, nos limitaremos ahora a aquella singular bondad de Cristo de la que estamos tratando, pues amó Dios tanto al mundo que dio a su único Hijo. El mundo es el enemigo de Dios, pues el mundo entero yace en poder del maligno, como nos dice San Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como vuelve a decir en otro lugar Santiago, cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dios, por tanto, al amar este mundo, muestra su amor a su enemigo con la intención de hacerlo amigo suyo. Para este propósito envió su Hijo, Príncipe de la Paz, para que por medio suyo el mundo pueda ser reconciliado con Dios. Por eso, al nacer Cristo, los ángeles cantaron Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Así ha amado Dios al mundo, su enemigo, y ha tomado el primer paso hacia la paz dando a su Hijo, quien puede traer la reconciliación sufriendo la pena de vida a su enemigo. El mundo no recibió a Cristo, incrementó su culpa, se rebeló y Dios inspiró a este mediador devolver el bien por el mal, orando por sus perseguidores. Segundo fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la primera palabra. Si los hombres aprendiesen a perdonar las injurias que reciben sin murmurar, y así forzar a sus enemigos a convertirse a sus amigos, aprenderíamos una segunda y saludable lección al meditar esta primera palabra que dijo el Señor en la cruz. El ejemplo de Cristo y la Santísima Trinidad
han de ser un poderoso argumento para persuadirnos en esto. Porque si Cristo perdonó y lloró por sus verdugos, ¿qué razón puede ser alegada para que un cristiano no actúe de igual modo con sus enemigos? Si Dios, el Creador, Señor y Juez de todos los hombres, que tiene en su poder el tomar venganza inmediata sobre el pecador, espera su regreso al arrepentimiento y lo invita a la paz y la reconciliación con la promesa de perdonar sus traiciones, ¿por qué una criatura no podría imitar esa conducta, especialmente si recordamos que el perdón de una ofensa obtiene gran recompensa? Por lo tanto, puesto que el hombre insensato, a pesar del mandamiento de Cristo, se niega a reconciliarse con sus enemigos, se expone a un desastre total. Todos los que son sabios, en cambio, escucharán la doctrina de Cristo, el Señor de todo, que nos ha enseñado en el Evangelio con sus palabras y en la cruz con obras.